Continuamos con este otro momento importantísimo de la misión y por supuesto de la vocación de la familia. Vamos a fijarnos en otro gran fundamento que es el servicio de la vida. Hemos dicho que son como 4 patas de una mesa, o si usted quiere, 4 grandes columnas que sostienen la casa. Entonces, ¿por qué es importante este servicio a la vida? Nosotros actualmente vivimos una cultura de la muerte. El trabajo, el gran desafío es que nosotros trabajemos en favor de la vida. ¿Por qué? Por nuestra fe. Nosotros confesamos que la vida es sagrada, desde su concepción hasta su muerte natural. Veamos un poquito lo que la Familiares Consorcio nos presenta sobre esta temática. Es importante darnos cuenta, vamos a tener 2 grandes aspectos. Un aspecto unitivo, procreativo, y por supuesto que esta parte ya es quizás como un punto el más crítico en este aspecto a nivel conyugal. Por otra parte, vamos a ver la educación integral de los hijos. Esos 2 aspectos constituyen el servicio de la vida por parte de papá y de mamá. Veamos entonces, entremos en materia para darnos cuenta de lo que esto significa. Servir a la vida es promoverla y beneficiarla. Nosotros estamos llamados no solamente a saber que ante Dios hay que darle cuentas de cuántos hijos van a traer al mundo papá y mamá. Esa es una decisión que los 2 frente al Señor deben tomar en conciencia y según su situación socioeconómica, etcétera. Todo un conjunto de cosas nos sirve para discernir cuántos hijos frente a Dios esperamos y estamos abiertos a tener. Después es importante que la vida se beneficie. Nosotros debemos procurar todo, hacer todo para que la vida humana en sus diferentes situaciones sea beneficiada por nosotros. El esposo y la esposa participan del poder creador de Dios. Por eso se les llaman co-creadores. Eso es impactante. Dicen que uno de los momentos donde los hijos contemplan a Dios, la imagen de Dios Padre, es cuando los papás se abren en la vida, cuando son generosos y se sacrifican incluso a veces contracorriente, porque pasa muchas veces que la gente del entorno no siempre favorece la apertura honesta de la vida. Transmiten como papás, como co-creadores, ¿qué es lo que transmiten? No solamente en la parte genética, ellos transmiten la imagen de Dios, esa imagen que nos hace comunicar el amor fecundo. Si yo veo que papá y mamá se abren a la vida, obviamente que esa es la gran escuela para que los hijos se den cuenta que en esa continuidad ellos siguen transmitiendo a sus hijos de generación en generación la imagen de Dios. La parte de la semejanza, esa es la parte sobrenatural, donde la iglesia entra la madre junto a los papás y devuelven al hijo la imagen y la semejanza. Una frase muy hermosa de San Agustín dice así: mi mamá, dice San Agustín de Santa Mónica, es doble madre mía. Me generó a la vida, y me dio a luz, me trajo como hijo de Adán y también me engendró en el bautismo a la vida sobrenatural. Esos 2 elementos son 2 elementos complementarios de una maternidad auténtica: la vida biológica y la participación en la misma vida de la Trinidad, que eso los papás no lo pueden dar sin la iglesia y sin el bautismo. La fecundidad, por tanto, es fruto y signo del amor conyugal. Un amor auténtico es como Dios. Dios siempre es fecundo. Incluso nosotros los célibes nos damos cuenta de eso. Un sacerdote es más fecundo cuanto más ama. Eso es así. Con el mismo amor de Dios hay 2 modos de fecundidad.
uno que es biológico y otro espiritual. Pero ambos amores indican su madurez en la fecundidad. Por otra parte, el testimonio de entrega plena y recíproca, porque es que los esposos deben estar abiertos a la vida. ¿Por qué? Porque indica que es una entrega total y de los dos, no solamente de una parte. No se reduce, por tanto, el traer a los hijos a la procreación. Eso se amplía. De hecho, nosotros creemos en una vida biológica y en una vida plena. La vida que arranca en esta tierra, Dios con su gracia la lleva a su plenitud. Y enriquece, por supuesto, la vida, el educarnos, el estar en apertura a la vida, se enriquece con otros aspectos que son lo moral, lo espiritual y lo sobrenatural. Allí la vida biológica va alcanzando otros niveles de perfección. Veamos un poco esta parte que es muy interesante, sobre el amor conyugal. Decimos, participa del amor y de la vida de Dios mismo. Eso es bonito. Nosotros sabemos que cuando le permitimos a Dios que entre a través del sacramento del matrimonio, Dios mismo con su vida divina, hay que decirlo así con el prólogo de San Juan, decía así el prólogo: en la palabra estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. ¿De qué luz participa el matrimonio? De esa luz del verbo hecho carne. La iglesia debe defender el matrimonio y la transmisión de la vida humana. Eso es importante. ¿Quién es la que está a favor de la vida? ¿Por qué creemos en un Dios de la vida, no de la muerte? Una de las consecuencias es que la iglesia sabe que la vida es sagrada. El único ser que tiene derecho para quitar o dar la vida es Dios. Pero esa vida alcanza su plenitud no en esta tierra, sino después de esta tierra, pero arranca desde nuestra recreación en Jesús. Esto lo hizo la iglesia con la encíclica Humane Vitae. En 1968, el Papa Pablo VI firmó una encíclica que es histórica y profética. ¿Qué es lo que dijo el Papa en su momento y que fue muy debatido y que sigue siendo un debate para muchos? La inseparabilidad de los fines unitivo y procreativo. El matrimonio verdadero no se cierra solo el amor de los dos, sino que esa comunión siempre se abre. Por eso, un auténtico amor conyugal no puede separar esos dos fines del matrimonio. Cuando nosotros los separamos, nosotros reducimos el matrimonio muchas veces a un objeto de placer. Dice la Humane Vitae en su momento: el amor conyugal debe ser plenamente humano, exclusivo y abierto a una nueva vida. Ese número 11 de la Humane Vitae es clave para entender cuál es la misión de papá y mamá cuando contraen matrimonio. Vemos entonces que la vida nuestra, ¿cuál es el recorrido? En esta gráfica yo les presento acá el momento de la concepción. Desde cuando nosotros confesamos que ya hay persona humana, desde el momento de la concepción. Desde ese momento, después nace el bebé, crece, madura, se casa, toma opciones, hasta que muere. ¿Acaba ahí la vida del hombre? Por supuesto que no. Nosotros sabemos que hay una vida después de la muerte. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos y creemos en la resurrección de este cuerpo al final de la historia. Por eso colocamos al final a Jesús resucitado. Él para nosotros marca ya desde dónde arranca la vida y cómo la vida alcanza su madurez y su plenitud. No la alcanza solamente en la tierra, la alcanza en la plena comunión con el Dios uno y trino que es nuestra familia del cielo. Dice abajo, la fecundidad del amor conyugal no se reduce, por tanto, a la procreación. Se amplía y se enriquece con todos los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural. Papá que me escuchan, no basta que ustedes eduquen a sus hijos en una buena universidad, en un buen colegio,
No basta que le compren un carro, que tenga lo material. Eso es una parte de la misión. La vida nuestra está hecha para lo infinito, para lo eterno. Papá y mamá también en su momento, Dios les va a pedir cuentas de su destino final respecto a sus hijos. De ese conjunto de cosas es que los padres no pueden delegar algo tan grande, importante y trascendente. Nosotros cuando nos tocamos el punto de la vida biológica, hay algo que sí es importante que los católicos entendamos. ¿Qué entendemos nosotros por la sexualidad humana? Si nosotros somos católicos, nos vamos a dar cuenta que la sexualidad para nosotros los católicos no es solamente una parte del cuerpo, no, es muchísimo más. Es cuerpo, psicología y espíritu. Toda la persona, visible e invisible, actúa en plena unidad. Cuando nosotros nos relacionamos, la sexualidad nosotros la comprendemos como la persona en relación. Aquí, de hecho, es un modo de actuar que tiene el sacerdote, un modo varonil. La mujer tiene un modo femenino. Esos dos modos de ser y de actuar y de vivir, de existir, eso es para nosotros los católicos la sexualidad. Es por tanto un concepto amplio, rico y muy sugerente en el tema de la conversión. Los criterios para los esposos cuando uno puede decir, padre, ¿estamos actuando de acuerdo al proyecto de Dios o no? Hay tres claves para entender si lo que moralmente hacemos es lícito o no. Primero, la entrega mutua abierta a la vida. Eso ya es un criterio importante. El verdadero amor. Nunca el acto conyugal, que es un débito, un deber, debe separarse del amor en verdadero, que es de entrega total. Y por otra parte, la castidad conyugal. Cuando una pareja quiere saber si está haciendo las cosas de acuerdo al proyecto de Dios, estos tres elementos son importantes para discernir. Vemos entonces nosotros que lo que se opone a Dios, lo que es cultura de la muerte, tiene las siguientes características. Un acto conyugal que hace imposible la procreación, ya sea en la previsión del acto, antes del acto conyugal, durante el acto conyugal o después del acto conyugal. Todo aquello que es mecánico, químico, hormonal, que se hace para evitar una concepción o para destruir el óvulo fecundado, eso desde todo punto de vista atenta contra la moralidad de los cónyuges. El recurso a los métodos naturales, que es lo que la Iglesia entiende que sí puede ser válido, porque la Iglesia lo acepta, supone respeto del ciclo de ovulación de la esposa, no atenta contra su cuerpo. Eso ya es importante decirlo. Cada persona, cada mujer tiene su propio ciclo de ovulación. Y la Iglesia dice, estamos respetando la propia naturaleza de ella. Luego, nosotros vemos que implica responsabilidad de los dos, no solamente de uno. Dominio de ellos. Por ejemplo, para abstenerse durante el tiempo de ovulación. Y por supuesto implica diálogo, comprensión, oración, fidelidad, afecto y ternura. Ese entorno hace que el recurso a los métodos naturales sea algo realmente que la Iglesia dice, eso es coherente con la naturaleza de la persona humana. La Iglesia en este campo lo que quisiera es que esa verdad revelada en Cristo nosotros no la cambiemos, sino que nos demos cuenta de la importancia de su radicalidad y de su perfección. Nunca Dios hace las cosas de modo arbitrario. Todo obedece a un plan más grande. Toda la creación tiene sus leyes y el cuerpo conyugal también. La Iglesia como madre está cercana a los esposos. Sabemos que este tema es el más delicado. Es quizás el nudo gordiano de nuestra época. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Con una pedagogía sabia, se acerca a los esposos que están en dificultades. Entonces, ¿qué va a enseñarles? Va a ser paciente, los va a acompañar, va a enseñarles ciertas virtudes, por eso necesitan
participar de una pastoral familiar en la parroquia. Y por otra parte, vamos a darnos cuenta de que la gracia en los sacramentos es eficaz. Dios actúa, ayuda, renueva y purifica aquellas cosas que a nivel conyugal hay que convertir. El amor conyugal, por tanto, es bonito como Dios lo va sosteniendo, lo va curando poco a poco y lo va elevando. Los esposos entonces necesitan darse cuenta que deben ser acompañados en este tema sobre su corporalidad y los tiempos de fertilidad. Para ustedes que me escuchan, ahí necesitamos buenos médicos, buen personal de la salud, buenos expertos en genética que le ayuden a la pareja a saber llevar este camino que es obvio. Cada pareja es diferente y tiene desafíos distintos. Y por otra parte, hay que educarlos para el autocontrol, el autodominio. Y por supuesto, hay que hablar de castidad conyugal. También los cónyuges, Dios les pide un tipo de castidad. La castidad es una virtud para todo el pueblo fiel. Los esposos la viven de un modo particular. Esta lucha conyugal, que es obvio, no es sencillo. Ustedes saben que el hombre viejo por momentos reclama sus fueros. Cuando uno va luchando, eso va haciendo madurar y va haciendo que la personalidad de los cónyuges se vaya como encontrando consigo misma y con Dios. Este proceso bonito es el de personalización y educación conyugal. En base a la antropología católica, que nos describe qué aspectos incluye la sexualidad humana en clave católica. Si se fija, dice, por ejemplo, abarca todas las dimensiones de la persona: la física, la psíquica y la espiritual. La dimensión física tiene un componente cromosómico, gónadas y un fenotipo externo, para que entendamos lo que es lo físico. No solamente es un aspecto. Muchas veces nosotros hablamos, si usted quiere, del fenotipo. El mundo sin Dios se queda en el fenotipo y a nivel anatómico deja de lado las gónadas y los cromosomas. Voy a tocar un punto que es actual. No basta el cambio genital en un joven. Hay otros elementos más profundos que inciden en su sexualidad. No se arranca la sexualidad, esa no se arranca, se lleva. Eso es importante entenderlo. Por eso decimos, no podemos como violentar la naturaleza. La naturaleza ya está dada. Lo que hay que hacer es educarnos para que esa naturaleza llegue a su plenitud. Y si se fija abajo, dice dimensiones psíquica y espiritual. La diversidad sexual, eso no es físico. La complementariedad y la comunión, eso es interior. El amor y la procreación, la apertura, el saber que se es co-creador, eso es interior. De hecho, hemos dicho que la gran fuerza de la comunión es el amor. Y eso no es físico, es mucho más profundo. Desde el punto de vista de la persona humana, por tanto, la sexualidad toca a toda la persona. La sexualidad humana es complementaria y comunión. Qué hermoso es decir esto. Porque Dios nos hizo varón y mujer como seres complementarios y de comunión. Eso ya en nuestra propia anatomía, nosotros indicamos que necesitamos ser complementarios. Después hay una relación entre amor y procreación. Nosotros no solo somos instintos. La parte más noble y grande, lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, que queda al final de la fe, la esperanza y la caridad. El amor es la gracia, el amor de gracia. La vida divina en nosotros es lo que queda para siempre. Bien, y después vemos otros elementos muy bonitos de la sexualidad humana. Solamente en su momento van a compartir ustedes este material y más despacio lo van a ir digiriendo. Continúo. La Iglesia, por tanto, a los científicos, a los hombres de ciencia, les dice, la ciencia es un signo de esperanza, pero también de angustia. Cuando, por ejemplo, se impone la anticoncepción, o por ejemplo, cuando el consumismo o la avaricia induce solamente a lo material, sin importar la vida humana. La causa profunda de ese desequilibrio, ¿dónde está? Hay que decirlo, la cultura de la muerte actual es en el fondo una ausencia de Dios en el corazón. Ese es el drama. Y por otra parte,
Un matrimonio atenta gravemente contra la dignidad humana y la justicia cuando atenta contra la vida del bebé no nacido o del anciano. Cualquier violencia que limite la libertad de los esposos sobre sus hijos, la anticoncepción, la esterilización o el aborto, fíjese lo que estoy diciendo, cualquier violencia atenta contra la dignidad de la persona humana. Eso usted no puede ignorarlo. El empeño concorde de la Iglesia desea que haya un esfuerzo armonioso donde los teólogos se adhieran al magisterio, que iluminen y profundicen la verdad integral sobre el hombre. Tiene un valor incomparable, especialmente en todo el tema de la vida humana. ¿Qué es lo que queremos entonces? Hemos de seguir la normativa moral de la Humanae Vitae, no separar lo unitivo de lo procreativo. Y por otra parte, es lícito y conviene educar en la regulación de los métodos naturales. Y hay que decirlo, esto obviamente este bien no es un bien sensible. Sin la cruz y el sacrificio del amor conyugal no puede alcanzar la resurrección. Eso es importante decirlo. No es que el amor conyugal sea algo líquido, no, es un amor que exige solidez, madurez y esfuerzo. La Iglesia ha de suscitar entonces convicciones y ofrecer ayudas adecuadas en este tema tan delicado. Por otra parte, es importante conocer y estimar y aplicar los métodos naturales de regulación y su finalidad. Esto es bonito, especialmente en la pastoral de la salud. Hay un vínculo muy estrecho entre el seguimiento y acompañamiento de los esposos con la pastoral de la salud. Este es el primer aspecto del servicio de la vida. El segundo aspecto es educar a los hijos. ¿Y por qué hay que educarlos? Fíjese bien acá. Dice, porque la nueva vida es fruto del amor, tiene la vocación al crecimiento y al desarrollo. No solo trae un bebé, está llamado a crecer y a desarrollarse y alcanzar su plenitud. Por eso los papás son los primeros y principales educadores de sus hijos. No en la escuela ni en la parroquia. Son usted y su esposa. La familia es la primera escuela de los valores sociales, fundada en el amor y la piedad. Por otra parte, el esencial derecho educativo es derecho de ver, fíjese bien, derecho de ver. De los papás es insustituible e inalienable. Nadie lo puede, usted no lo puede delegar totalmente o usurpar. Eso para el Estado es importantísimo respetarlo. Respeta a la persona, respeta a la familia cuando respeta este derecho de ver, de educar a los hijos. El amor de los padres norma, inspira y guía el proceso educativo. Se dice, ya que papá y mamá vivan una auténtica comunión de personas, ya es el 75% del proceso educativo de los hijos está adelantado. Ese es el secreto. Los hijos han de vivir un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que se vale más por lo que se es que por lo que se tiene. Esa es la doctrina de la Iglesia. Han de vivir también el verdadero sentido de la justicia los hijos, la socialidad, fundada en el don de sí mismos, no en el egoísmo. Ese es el daño en que hemos vivido. Nos han educado solo para acaparar, no para compartir y ser solidarios y entregarnos. Y por supuesto la comunión y la participación. La educación para el amor implica entonces una educación sexual clara y delicada. ¿Quiénes son los primeros responsables? Papá y mamá. Y esto, por favor, no solamente custódielo, salvaguárdelo, porque es aquí donde los católicos hemos dejado el campo abierto para que muchos nos mientan y le mientan a sus hijos, llevando hasta el don de sí mismos en el amor. Decir, al hijo dígale, hijo, no solo es placer la vida conyugal, no puede separarlo del amor verdadero, y el amor verdadero supone respetar a su esposa y mutuamente ser fieles y saber que eso es una empresa de toda la vida. Ha de educarse, por tanto, en la castidad y especialmente cultivar la vocación a la virginidad de los hijos, que son llamados a una entrega más generosa. Entonces, no solo se van a casar, ni solo esa es su vocación. También la vida de entrega total a Dios es un camino
válido y real y de plena madurez. Aquí establecemos un poco los criterios de una iglesia doméstica. Primero el sacramento, después asumir esta misión educativa. La iglesia doméstica entonces edifica a través de la palabra y los sacramentos. Cuando la familia recibe de la iglesia la palabra, la acoge por la fe, la celebra y la profesa y alcanza su plenitud de los sacramentos. Los hijos van madurando gradualmente en su personalidad humana y cristiana. Esto ya que estamos constituyendo el gran humanismo cristiano. Por eso dice, ser y crecer como hijo de Dios, hermano de Jesús, templo del Espíritu Santo. Aquí estamos en un humanismo que alcanza la filiación divina. No solo somos hombres maduros, plenos, sino que estamos alcanzando, nos estamos asemejando al Hijo de Dios aquí en la tierra. Conscientes a su vez de su vocación, han de ser testigos de esperanza. La vida familiar, por tanto, es un camino de fe, de iniciación cristiana. Fíjese lo que digo. ¿Dónde aprendo los fundamentos de la vida católica? Bautismo, confirma y Eucaristía, con papá y mamá. Han de ser, por tanto, testigos primeros y los primeros catequistas y evangelizadores de sus hijos. Ya que estamos hablando desde el servicio a la educación de sus hijos, de dos grandes ministerios, evangelización y catequesis. ¿En qué hay que educar a los hijos? En la fe y en el amor. Aquí me detengo en algunos aspectos que son muy bonitos y recientes. Educar en la fe, esto cambia la vida. La educación académica no nos cambia la vida. Mediante la praxis, el ejemplo y los gestos. Más que teorías, es la vida. La experiencia vivida en casa, eso educa. Los niños tienen fe cuando son capaces de establecer una relación con Jesús, cuando lo aman, cuando lo respetan, cuando saben que lo hieren con su pecado. Cuando ellos establecen esa relación, papás, ahí es donde usted puede decir, mi hijo, por pequeñito que esté, ya es amigo, hermano, y sabe que el amor de su vida es Jesús. Eso es importante. ¿Dónde lo va a poner? Cuanto más temprana edad logra el niño, mucho mejor. Lo mismo que hace falta para amar, hace falta para creer. Son dos caminos paralelos. De las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la fe y el amor van a la par. Yo acojo la palabra y amo. Cuando yo me dejo transformar, mi amor comienza a madurar también. Ahí voy madurando en la fe. Los sacramentos se han de recibir cuando la persona, el niño, ya esté preparado para establecer una relación. Eso es bonito por la edad de los niños. Y es algo que la iglesia debe saber cómo sentarse con las familias y darnos cuenta que hay niños que no podemos poner la misma medida en los diferentes procesos de preparación para la recepción de los sacramentos. Esto es bien importante. Desde que nacen, comienza el proceso de educación de los niños. No espera que tengan 3 años. A veces a mí me da pena que dicen los papás, es que mi niño está muy chiquito. No, a veces a los 3, 5 años ya saben muchísimas cosas que los papás ignoran. Finalmente, dice acá las virtudes, ¿en qué qué contenidos hay que tocar? Las virtudes teologales, los sacramentos de iniciación cristiana, las verdades esenciales para salvarnos, los mandamientos como camino de fidelidad a la vida en Cristo que recibimos desde el bautismo y que nos hace santos, y por supuesto enseñar a orar. Si se fija, estos son los grandes contenidos. Sobre esto hay que pedirle a la pastoral familiar que nos enseñe y nos acompañe. La familia, por tanto, en su tarea educativa, solo ella es capaz de hacerlo. No, necesita ciertas alianzas con la parroquia y, por supuesto, con la escuela. Y aquí es donde el Estado nos tiene que ayudar. Pedirle al Estado que facilite, digamos, las escuelas homogéneas según los papás, la formación de los papás. Los mismos papás tienen derecho a pedir ciertas escuelas para la formación de sus hijos. Y aquí decimos cómo se genera y se educa.
Es importante que además de lo que esta tarea de servicio, nosotros nos demos cuenta que hay personas que necesitan nuestro amor y educar para ellos también en la solidaridad. Por ejemplo, a los niños en abandono, huérfanos, a los emigrantes, que ahora son tantos, y a los discapacitados. En esas áreas, la iglesia también sirve a la vida y papá y mamá están llamados a servir. Finalmente, coloco aquí algunas líneas de acción que son importantes en la tarea para el acompañamiento después de un encuentro con Jesús. Me detengo en algunas dos que son importantes, entre otras. Hemos de preparar un equipo de profesionales que eduquen, defiendan y promuevan la cultura de la vida. Por ejemplo, en un COF, un centro de orientación familiar. ¿Lo necesitamos en una parroquia? Por supuesto. Después establecer un programa de acompañamiento para que los padres asuman esos contenidos que hemos dicho, no solo decirles, hay que acompañarlos y enseñarles a comunicar y a hacer suyo primero los contenidos y después comunicárselo a sus hijos. Este es el segundo momento, la segunda pata o la segunda columna de la familia, que es el servicio de la vida.